Con él cerraríamos la lista de oradores. El parlamentario Dávila tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo me pongo a ver aquí, a escuchar discursos rezagados para politizar un tema que es la necesidad de comida, de electricidad y de medicinas en mi pueblo. La necesidad no tiene color político. Se habla en contra de cualquier cosa para justificar el fracaso del régimen de poder que tenemos actualmente en Venezuela, porque no ha logrado superar la crisis económica y social, pese a que controlan totalmente todos los mecanismos de distribución de alimentos y de importación. Se critica mucho a los Estados Unidos, pero resulta que Venezuela le vende en efectivo, porque el gobierno de los Estados Unidos paga en efectivo, más de 800.000 barriles de petróleo diario. Si tanta cosa le tienen al imperialismo, etcétera, ¿por qué entonces esa situación no ha cambiado, sino antes, por el contrario, siguen atándose a los intereses económicos, no solamente de los Estados Unidos, sino de los neoimperialismos, que por cierto, y no lo dicen aquí, pero por ese bloqueo que le tienen a la Asamblea Nacional, las contrataciones de interés público en países como China, Venezuela le debe 60.000 millones de dólares a China. Los chinos ya le dijeron a Maduro que no le van a hacer más préstamos. Y eso es culpa de la oposición. Eso es culpa de un gobierno que tiene solamente el interés de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. No me vengan a mí aquí algunos de los oradores del gobierno que acabamos de escuchar aquí en esta asamblea a decir cosas que allá en la Asamblea Nacional no lo dicen, porque estuvieron acostumbrados durante 6 años a tener la mayoría y nos pateaban a todos, nos discriminaban, miraban al pueblo del hombro para abajo, porque creyeron que dominaban al pueblo. Y llegó un 6 de diciembre del 2010 y el pueblo votó por más de 112 diputados, y eso no lo permitieron, porque para este régimen, cuyo representante conspicuo de la burocracia militarista, civil y reaccionaria que tenemos aquí acaban de hablar, jamás ni nunca podrán aceptar una Asamblea Nacional que ellos no controlen. Y nosotros rescatamos el decoro y la dignidad. Y cuando hemos venido planteando en diferentes partes del mundo la problemática económica y social de Venezuela, no lo hacemos porque representamos agencias, porque somos representantes de intereses foráneos. Lo hacemos porque nos duele en el alma, porque venimos del interior de Venezuela, porque nuestras raíces libertarias hoy día se encuentran trastocadas frente a un régimen que ha hecho más rico a los ricos y más pobres a los pobres. Porque esa es la gran verdad. Los banqueros poderosos cada día son más poderosos con este régimen, mientras que el pueblo allí tiene que estar haciendo cola para conseguir harina pan, que ustedes seguramente conocen qué es la harina pan, o para conseguir leche. Inventaron un mecanismo de distribución que llaman los comités locales de abastecimiento popular, los CLAP. La gran invención, según ellos, para resolver el problema de la guerra económica. Y se han matado más de uno para conseguir una bolsa, porque solamente se los dan a los que forman parte de su partido. Pero la gente pobre y humilde que no forma parte de ese partido, les pasan por encima, prefieren verlas muertas de hambre antes que satisfacer sus necesidades básicas. Yo le digo aquí a algunos de los parlamentarios de otros países que hablaron, no nos vengan a dar a nosotros lecciones de lucha contra el imperialismo, porque vengo de un partido que fue el padre de la OPEP, de un partido que cuando fue gobierno en Venezuela nacionalizó el petróleo, el hierro, y gracias a eso que nosotros hicimos, estos señores han aprovechado más de 1.000 millones de dólares para derrocharlo, 1 millón multiplicado por 12 ceros, y tenemos hoy día una inflación que llega casi al 700%, y eso es ser revolucionario.
Eso es venirme a mí a establecer aquí un discurso retórico, chauvinista, fuera de contenido y rezagado, que no se corresponde con la realidad que estamos viviendo. Y venimos aquí, sí, como lo acaba de decir el colega Luis Emilio, con dignidad y con decoro, con nuestros propios esfuerzos, sin estar utilizando los aviones del Estado, ni los viáticos por debajo de cuerda, porque sí nos duele lo que es el Parlasur. Y no es culpa de nosotros, la delegación venezolana, porque por cierto el artículo 1 del protocolo constitutivo del Parlasur dice que el Parlasur es un órgano de representación de sus pueblos, independiente y autónomo, que integra la estructura institucional de Mercosur. No es culpa de nosotros que Maduro, cuando tuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, uno de los que hablaron aquí hace poco, no aprobaron las normas para internalizar el derecho del Mercosur. Antes, por el contrario, le dieron una patada al acervo jurídico del Mercosur. El protocolo de los derechos humanos aprobado en el año 2005, Maduro ha sido incapaz de firmarlo porque no cree en los derechos humanos, porque tienen una concepción retardataria, reaccionaria y fascistoide. Y se lo digo, presidente, lo grave de la denuncia que estamos haciendo, porque con esta persecución contra la Asamblea Nacional y contra lo que significa todo este tipo de cosas, lo que están buscando es privatizar la política, hacer que los políticos sean financiados por el narcotráfico, por la corrupción, por los negocios ilícitos del gobierno. Y nosotros estamos en franca rebeldía contra eso y por eso estamos aquí. Porque en Venezuela eso es lo que quieren estos padres de la revolución, privatizar la política, dejar que la política se convierta simplemente en un ejercicio para políticos que estén financiados por los grandes intereses. Esa es la lucha que estamos dando al mundo progresista aquí, porque sí representamos intereses progresistas, muy diferentes a que quienes han ostentado el poder en el transcurso de todos estos años, lo que han hecho es acrecentar la desigualdad y la injusticia social. Sí acuso en este momento, ya que han mencionado tantas cosas porque han querido politizar un tema, que el gobierno de Maduro quiere acabar Mercosur como acabaron la CAN. No creen en la integración, presidente, porque si quisieran al Mercosur y quisieran buscar la fórmula de quedarse en el mismo, ya le habrían mandado a la Asamblea Nacional todas las normas que se requieren para internalizar el derecho del Mercosur, porque nosotros estamos abiertos para que si llega cualquier propuesta para internalizar las normas, el acervo jurídico del Mercosur, la Asamblea Nacional lo aprobaría. Pero no lo hicieron cuando tenían mayoría y menos lo hacen ahorita porque no creen, porque simplemente no pueden controlar hoy día ni el Parlasur ni el Mercosur. Les hablo con el corazón en la mano. Yo no iba a hablar en este punto, me tocaba hablar en el tema libre. Pero resulta que agarraron un tema social, humano, como la falta de medicina, la falta de comida, el hecho de que se va el agua todo el tiempo, el hecho de que se va la luz, que viven matando a la gente para quitarle un agua, cualquier cosa que consigan en la mano, porque eso está sucediendo en un país donde el año pasado se produjeron más de 20.000 homicidios. No podía quedarme callado ante un planteamiento reaccionario, rezagado, fascistoide, que vienen a plantearlo aquí con una careta distinta. No sienten lo que está sucediendo en nuestro país. Dejaron de ser ese grupo político que lo daban, ahora piden. Dejaron de ser el grupo político que hacían el esfuerzo por el bien común. Ahora andan medoreando dónde están los negocios de la burocracia para repartirse sus beneficios. Así puede que quería expresar esto, compañeros, colegas parlamentarios del Mercosur. En Venezuela sí estamos viviendo una crisis humanitaria, sí estamos viviendo una crisis de medicina. Lo que pasa es que el pueblo nuestro, como lo decía un escritor venezolano, Rómulo Gallego, es un pueblo noble que ama, sufre y espera. Ese es el pueblo venezolano. Y no han querido entender que para salir del problema social, político y económico que tenemos, la misma Constitución da la salida y da la solución política. Y le están cerrando las brechas todos los días. Al Parlamento lo tienen bloqueado. Ni siquiera la ley de presupuesto. Yo les pregunto a ustedes, parlamentarios, ¿ustedes creen que en una asamblea o congreso de su país puede existir un espacio político de esos donde la ley de presupuesto le dice al presidente que no se las va a pasar por la asamblea o por el Congreso porque él mismo la va a aprobar por una decisión del Tribunal Supremo? Eso es democracia plena. Eso no es democracia plena.
Y mientras exista esa estrategia y esa actitud, no podrá haber paz en Venezuela, porque la paz se conquista si hay pan para las bocas y trabajo para los brazos del pueblo. Muchas gracias.